Bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy le corresponde el Seminario Permanente de Medicina y Salud con el tema de Día Mundial para la Prevención del Suicidio, implementación del triage psiquiátrico en el primer nivel de atención. Para ello nos acompaña el doctor Javier Amado Lerma, el cual dentro de su formación académica tiene licenciatura como médico cirujano por la Universidad de La Salle, una especialidad en psiquiatría y alta especialidad en manejo integral de trastornos afectivos bipolares por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Maestría y doctorado en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría y especialidad en dirección y gestión de instituciones de salud de la Universidad Anáhuac y actualmente es el jefe de servicios de la consulta externa del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Muchas gracias, doctor Javier Amado Lerma, por acompañarnos el día de hoy y darnos esta ponencia. Le cedo la palabra. Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en uno de los temas que más relevancia ha adquirido en nuestros días. Plantearía que de pandemia para acá el tema de salud mental ha tenido una mayor atención para nuestra población y para el sector salud. Entonces, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, vamos a hablar de la implementación del triage psiquiátrico en el primer nivel de atención. Como la doctora Diana se los mencionó, mi nombre es Javier Amado Lerma y me toca platicarles sobre este tema. El objetivo de esta sesión es continuar disminuyendo la brecha de tratamiento, que posiblemente es un término que en otros seminarios, en otras pláticas ya han tocado. Hoy vamos a hablar un poquito de esto, con la creación y mantenimiento de estas redes para recibir, evaluar y derivar de forma adecuada, oportuna, eficiente, factible, el término que ustedes mejor identifiquen para su contexto, a todas aquellas personas que requieren una intervención por este factor llamado suicidio. Y bueno, vamos a desarrollar la presentación. Quisiera dar un tiempo a la importancia de una comunicación efectiva, para entonces revisar los conceptos que involucran el tema a hoy revisar, el contexto de la conducta suicida, que es importante tenerlo en cuenta para las intervenciones que pudiéramos realizar, el triage en el primer nivel de atención y brevemente conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante una comunicación efectiva? Empecemos por lo que estamos aquí, para saber cómo implementamos un triage psiquiátrico en el primer nivel de atención. Ahí hay términos que es importante que todos los que estamos aquí sentados frente a la pantalla poniendo atención a este tema, tengamos la misma información y no haya dudas o la posibilidad de confusión por el empleo de diferentes términos o de diferentes contextos. Es decir, la implementación del triage psiquiátrico en el primer nivel de atención va en el contexto de una conducta llamada suicidio, el cual se manifiesta, se detecta, se hace presente en el primer nivel de atención, y para ello debemos emplear un triage y darle el abordaje que es importante. Entonces, considero relevante que todos los aquí presentes sepamos a qué me voy a referir con suicidio, con primer nivel y con triage. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque una comunicación efectiva requiere un lenguaje claro. Ampliemos nuestro panorama, ¿no? Diferentes poblaciones, culturas, idiomas en este planeta Tierra requieren cierto lenguaje, contextos, el conocimiento de la cultura, educación, factores ambientales, para saber a qué se refiere una persona cuando expresa una palabra, una conducta, y que no haya confusión o malos entendidos. En el tema de salud mental, los siguientes términos que ustedes van a ver aparecer se mencionan para describir diferentes conductas, pero estoy casi seguro que todos estos términos se han descrito para una misma conducta. Es decir,
yo realizo alguna actividad y uno puede decir es que tiene bipolaridad. No, yo no creo que tenga bipolaridad, quizás es que esté estresado. No, es que es muy impulsivo realizar las cosas. A ver, ¿es lo que a mí me parece o es lo que adecuadamente describe ese término, la conducta que estoy observando? ¿No? Quizás un común y por eso está ahí en medio, el loco, ¿no? Pues pareces loco. ¿Y eso qué es? Es que se sale de la normalidad, es que a mí me parece raro, es que, ¿qué? Por eso es importante que si vamos a utilizar estos términos e implementarnos en nuestro ambiente laboral, es importante saber el significado estandarizado de estos términos. Es por eso que sale lo que llaman un lenguaje científico, que puede sonar un término complejo, pero básicamente es generar, establecer reglas al momento de emplear términos. Es decir, no hay que olvidar el contexto presente. Acá en el instituto, en broma y en serio, muchas veces les manifiesto, pues es que hay que saber el chisme que involucra la conducta. ¿Por qué se manifiesta? ¿Cuándo se manifiesta? ¿Por qué no se manifestó en otro momento? ¿Cuál es el contexto de la conducta que estoy observando para poder determinar un término? Y eso me va a permitir entenderme mejor, tener una comunicación técnica adecuada y avanzar una terminología técnica especializada. Vámonos a algo más básico para poder explicar esta consistencia en la información. Si yo empleo un sistema de clasificación formal para una medición estandarizada, donde haya criterios de inclusión e exclusión, me puedo entender mejor. Y nosotros lo usamos día con día. Por ejemplo, ¿cuántos pesos equivalen a un dólar? No hay medios dólares, existen centavos. Lo mismo que para los pesos. Entonces, de un sistema de clasificación formal determina que tantos pesos o tantos billetes de tal denominación equivale a otra moneda a cierta cantidad para poder entonces estandarizar cuántos pesos necesito o cuántos dólares requiero. Lo mismo, cuando en algún momento dices, no, pues ¿cuánto mide tu calzado? Ah, pues yo mido del 14, por ahí he escuchado. Dice, bueno, ¿y eso qué es? Eso es en millas, en yardas, en metros, en litros, ¿en qué? Y bajo qué estandarización para decir en ese término 14 a qué quiero darme a entender. Claro, eso es en otro término que más adelante les voy a mencionar. Pero con este sistema estandarizado yo puedo ir y elegir el tamaño o el tipo de calzado que necesito adquirir para mis necesidades personales. ¿Qué término en el contexto de la descripción anterior? Pues porque puedo generar connotaciones. Ya que yo sé el contexto y utilizo esta medición estandarizada, puedo emplearlo para un vocabulario común, un lenguaje único y generar una adecuada comunicación en donde conociendo conceptos, marcos teóricos y asociaciones subyacentes, puedo generar este tipo de términos, ¿no? Y bueno, aquí a manera de broma, además, bueno, puedo manifestar estos términos, ok, y sabemos qué significa, y esto sí me gustaría enfatizarlo mucho, porque podríamos expresarlo de una forma muy libre, que bueno, obviamente tenemos esa libertad de expresión, pero en estos terrenos de salud mental, lamentablemente padecemos de variables como estigma, como discriminación, factores que implican una etiqueta, que si no sabemos el contexto, la connotación, puede implicar en conductas de mayor complejidad o de riesgo, ¿no? Entonces, esto es muy importante saberlo al momento de que vamos a entrar a este terreno de la salud mental. Entonces, ya con este marco, pues quisiera profundizar en esas definiciones. Empecemos por el contexto que nos tiene aquí, el suicidio. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define como la muerte ocasionada por la lesión autoinfligida, informada como intencional. ¿Sí? Es decir, la persona tiene toda la intencionalidad de obtener la muerte con esa lesión generada por su propia persona. Un poco de datos de suicidio en México y el mundo
y que me gustaría que nos detengamos a reflexionar cada uno de estos. Gran relevancia de la epidemiología, más que decirnos, ay, ¿cuántos hay? ¿Cuántos estos? ¿A qué me voy a enfrentar en mi ambiente? Póngalo eso en su contexto, ¿no? Si esto, ¿qué tanto se puede ver reflejado en aquellas personas que reciban, para el personal de salud que nos escucha, o para la comunidad en la cual ustedes estén involucrados? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 800,000 personas se quitan la vida al año. En el 2023, en nuestro país se registraron 8,837 suicidios, siendo 81.1% hombres y 18.9% mujeres en promedio. Ahí me detengo cuando actualizaba esta diapositiva. Las personas que más acuden a consulta son mujeres, más que los hombres. Y pareciera que los hombres son los que más logran esta conducta. Las personas menores de 40 años son el grupo con más riesgo, 75.2% en mujeres y 63% en hombres. Y aquí donde diría, oiga, pues ¿qué no me está diciendo que más son los hombres que las mujeres? ¿Qué sucede en aquellas personas menores de 40 años del género femenino que tienen más riesgo? El método más recurrente es el ahorcamiento, el estrangulamiento y la sofocación con 85.5%, y el principal lugar de ocurrencia fue la vivienda particular, con 66.6%. Estos datos sí les pediría que no lo olviden porque en nuestro rompecabezas, ok, vemos que quizás un hombre menor de 40 años que tuviera la suficiente fortaleza y los medios para generar un ahorcamiento en su casa, tendría un alto riesgo. Ok, si eso se manifiesta y eso está descrito en nuestra población, ¿qué vamos a hacer al respecto? Por cada suicidio consumado se realizaron entre 8 y 25 intentos. Esto también es muy relevante al momento de nuestro sistema de identificación. La enfermedad psiquiátrica no especifica en este momento cuál es el factor de riesgo que más influye en el suicidio consumado y en el intento suicida. En estas dos variables, tanto el intento como el suicidio consumado, hay que saber si tengo una enfermedad psiquiátrica porque puede influir de forma determinante, siendo los trastornos del afecto los responsables de la mayoría de los suicidios. El más conocido, famoso, mediático, la depresión. Pero pacientes con trastorno bipolar, que es dentro de este espectro de trastornos del afecto, también tienen la manifestación de conductas suicidas. Las enfermedades médicas, especialmente de naturaleza crónica o grave, se asocian con un mayor riesgo de suicidio. Y quizás nosotros como personal de salud en general, sin quizás esta especialización en salud mental, pues, ¿cuáles enfermedades son de naturaleza crónica o grave? ¿No? Diabetes, hipertensión, las complicaciones de esa misma enfermedad, el deterioro que puede llegar a causar por X o Y razón esta evolución tórpida complica y genera mayor riesgo de suicidio. Y bueno, para todos nosotros, sobre todo al momento de evaluar estos pacientes, yo creo que todavía hasta nosotros como, hablo ahí de mi especie, ¿no? Los psiquiatras, el personal puede experimentar sentimientos y actitudes personales hacia un paciente en riesgo de suicidio, que deben ser reconocidos por el propio personal y que no debe permitir que interfiera en la prestación de una adecuada atención. Y bueno, también nosotros conociendo nuestro ambiente, qué tanto se ha sobrelegalizado o no tan legalizado nuestro ambiente médico, qué tanto ante la observación de familiar, compañeros, colegas, equipo de trabajo, que coopere a esa experimentación de sentimientos y actitudes que influye en las decisiones que llego a tomar. Entonces, esto es algo, la última frase de esta viñeta. La decisión que tomemos va relacionada con la prestación de una adecuada atención del servicio de salud al cual pertenezco. Y bueno,
Creo que una de las posibles sensaciones es la conducta suicida. ¿Me escuchan? Adelante, doctor. Sí se escucha. Hola, hola. Adelante. ¿Sí? Ok. Bueno, les decía este interrogante, ¿por qué las personas se suicidan? ¿Por qué una persona toma la decisión de ya no continuar con su vida y que de forma anecdótica, no estoy diciendo que esté bien, consideran que es la mejor opción? ¿Por qué toman esa decisión? Y que para algunas personas puede ser agresivo en su contexto cultural, religioso, de persona, pero en ese momento esas personas toman esa decisión. Hay diferentes factores. Uno, en este modelo de transición, plantea tres factores. Los factores distales, que podríamos considerarlo dentro de esta parte biológica social, en el que aquellas personas que han sufrido algún tipo de adversidad en la vida temprana, en la infancia, adolescencia, incluso me atrevería a decir relacionado al otro factor, factores genéticos y cambios epigenéticos desde el nacimiento, que pudieran predisponer a tener esos factores que conforme va evolucionando la persona y se va desarrollando, pueden estos dos factores condicionar alteraciones en la expresión genética y condicionar rasgos de personalidad, trastornos externalizados, depresión, ansiedad, déficits cognitivos. Y aquí es un punto importante, ¿no? Porque puede haber personas que no tengan una adecuada capacidad cognitiva que ante situaciones de la vida diaria genere tal estrés, tal disconfort. Listo, ya estamos aquí otra vez. ¿Sí me escuchan? Sí, ya hay acceso normal. Sí, perdón, ahí la austeridad y el internet no se llevan bien. Bueno, a ver, me quedé en que les platicaba de un caso durante la residencia, ¿no? De un paciente que tenía un déficit cognitivo, tuvo X o Y problemas, su acto suicida fue meter su cabeza a un bote de agua, no iba a lograr su objetivo, pero al final de cuentas lo hizo.
sí llevó a cabo una acción con la finalidad de quitarse la vida. Una persona en adversidad de la vida temprana, con alteraciones en su genética y que predispuso a déficits cognitivos, manifestó esa conducta. Y estos factores precipitantes incrementan la vulnerabilidad al estrés, ¿sí? Nos hace más vulnerables. Aquí pongo otro ejemplo, ¿no? Su servidor, que tiene una tez más oscura, morena, quizás requiere cierto tipo de bloqueador ante el sol, a diferencia de otras personas con una tez más clara. Nos hace más o menos vulnerables o con ciertas características ante ese estrés llamado sol. Entonces aquí igual, diferentes características me hacen más o menos vulnerable hasta ciertas situaciones de estrés y que por eso ciertos factores precipitantes como la manifestación de psicopatología, el empleo de sustancias o los eventos de la vida pueden condicionar esta conducta. Y aquí, pues, un tip, ¿no? No sería raro que una persona pregunte, ¿y por qué a mí ya no, ya no me pasa esto? Bueno, pues porque quizás tienes ciertas características que te hacen menos vulnerable o más vulnerable ante ciertas situaciones, sumando a la psicopatología, al empleo o no empleo de sustancias y a eventos de la vida, ¿no? Ustedes verán cuántos eventos adversos no hemos tenido a lo largo de estos años, y hay cierto incremento de ciertos factores y en otras personas no, posiblemente son menos vulnerables a esta parte. Ok, aquí me detengo tantito antes de continuar. Si me escuchan, sí se ve en la pantalla, ¿verdad? Ya no podemos ver su presentación, doctor. Ok, a ver, regreso. ¿Ahí se ve? Listo. Ok, me dice Alma, a quien le agradezco, si se escucha bien y se ve. Se ve usted, pero no se ve la presentación. A ver, vamos a ver. A ver, ahí ya dejé de compartir, me avisan por favor. Ahí ya se ve su presentación. ¿Sí? Sí, doctor, podemos continuar. Muchas gracias. Muy bien, está bien. Entonces me avisan, por favor, me interrumpe porque parezco perico. Muy bien. Entonces, continuando con este tema, ¿qué factores sociales son los que se han considerado para que una persona cometa suicidio? Y si quiero meterme un poquito en lo social, porque me voy a meter en el primer nivel de atención. Entonces, ¿qué factores son los que una persona en su comunidad puede presentar que coopera dentro del esquema del modelo de transición a la manifestación de una conducta suicida? Este autor, Durkheim, un socialista, un sociólogo que le interesó mucho este tema del suicidio, plantea que aquella persona que vive en aislamiento, que tiene una salud precaria, con desesperanza y que por X o Y situación él se percibe o ella se percibe, esta persona, con sentimientos de rechazo, puede manifestar la conducta suicida. Y aquí es un tema interesante, ¿no? Y dirá, bueno, pues ¿por qué se pone a hablar de esto? Porque nos impacta a nuestra comunidad, es un problema de salud pública. El suicidio es un hecho social. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Por algo ya hay un Día Internacional de Prevención, por algo hay noticias de que ha aumentado la tasa de tal, porque es un problema social, un conjunto de individuos pertenecientes a una comunidad. Este hecho nos involucra a todos, a nuestra sociedad, y que nos está creando otro tipo de problemas y por lo tanto hay que hacerle frente. Por ejemplo, uno de los factores, y no es que es el más predictor para cometer suicidio, son los intentos previos. Quien ya lo hizo una vez, es posible que lo vuelva a intentar y que lo intente hasta que lo consiga. Si recuerdan las diapositivas anteriores, de 8 a 25 era el promedio, ese intervalo de aquellas personas que ya lo intentaron
que cometieron al final de cuentas, que lograron su objetivo de quitarse la vida. Y con esto, pues vamos a empezar a relacionar los conceptos. Ya que sabemos el contexto a lo que nos estamos enfrentando, es importante aterrizar los otros dos términos. Entonces, empecemos con lo que es el triage. El triage viene del francés trier, que significa ordenar y separar, ¿no? La historia nos dice que una de las primeras acciones de separar, ordenar, eran en productos agrícolas, nada que ver con el ámbito de salud. Pero ya aplicado al tema y al contexto en el que estamos desarrollándonos, pues el triage me permite asegurar que el nivel y la calidad de la atención que brindo a la comunidad sean acordes a criterios clínicos objetivos para optimizar la seguridad y eficiencia de los servicios de las instituciones de salud, mayormente en urgencias. El que más se use ahí no quiere decir que sea la única servicio o entorno en donde se manifieste. Y garantiza la igualdad de acceso a los servicios de salud. Aquí, por favor, quisiera que no olviden lo de asegurar el nivel y la calidad de atención. Y debe cumplir con ciertos puntos. Debe haber un único punto de entrada, la única vía de entrada al triage para un mismo proceso de evaluación. Y aquí puede haber cierta disyuntiva, discrepancia, conflicto, quizás de, bueno, es que pensaba, ¿no? Bueno, pues, mejor vete con este doctor porque él sí te evalúa de esta forma. No, es que ahora le toca el turno al otro doctor, entonces con él no, porque él te exige más. No, debe haber un único punto de entrada y si hay esa variabilidad de personas, se debe someter al mismo proceso de evaluación, porque por eso estoy garantizando una calidad y nivel adecuado para la seguridad y eficiencia del servicio al cual represento. Debe haber un entorno adecuado, de fácil acceso, y si lo voy a emplear para la delimitación de alguna urgencia, para que, si es necesario, empezar a implementar primeros auxilios, tanto médicos básicos como primeros auxilios psicológicos. Y sobre todo en el punto 2, me regreso tantito, porque en la experiencia de su servidor, a la persona en general, cuando ve servicio de salud, asiste creyendo que puede atenderse lo que considera que tiene. Muchas veces hay ese enojo hacia la persona de, es que aquí no hay urgencias, y eso lo sabe la persona. Tiene un malestar, y ahí me dijeron que ahí hay psiquiatra, voy y necesito que me atienda, pero el servicio que otorgo puede responder a esa necesidad, que va en torno al punto 3 también, un procedimiento estandarizado para el flujo correcto de información y sobre todo la capacidad de actualizar esa información dentro y fuera del servicio de salud. Si esas dudas de nuestros usuarios, de nuestras personas, de nuestros pacientes es frecuente, es que aquí vengo porque aquí me dicen que es el Olimpo de la psiquiatría, pues sí, quizás muy Olimpo, pero no logro responder esa necesidad. La necesidad se responde en otro lado. Y eso es algo que también nos genera mucho conflicto y bueno, creo yo particularmente en el tema que nos corresponde, que es el suicidio. Ok, y ya con eso, ¿qué es un nivel de atención? Es la forma ordenada de organizar los recursos de salud para satisfacer las necesidades de la población. Las necesidades de la población no deben evaluarse en los servicios otorgados, se evalúan en los problemas que se resuelven. Y esto, insisto, es muy importante, puede sonar muy básico, pero su servidor con algo de experiencia comunitaria, cuando uno está en un centro de salud y hay un paciente con riesgo suicida, en el CISAME hay psiquiatra. Sí, pero yo voy a resolver ese problema. Que dé un servicio, una atención psiquiátrica, no necesariamente va a resolver el problema que trae la persona. Requiere otro nivel de atención. Todos los pacientes que llegan a nuestro servicio de preconsulta, no es que aquí quiero estar porque está muy bonita su bata, el escudo y demás. Sí,
pero qué tanto esta institución de tercer nivel responde a esas necesidades, responde a ese problema. Yo me atrevo a decir que uno de los contextos o problemas al que diariamente nos enfrentamos es en esa escasa educación en torno a estos temas. ¿Cuándo sí acudir a qué nivel y el por qué? Y bueno, esto puede ser muy obvio. Un primer nivel, que generalmente son los centros de salud, los segundos niveles, hospitales generales, y los terceros niveles, que mayormente institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad. Y bueno, quisiera que analicemos un poquito, aplicado a este contexto de salud mental, lo que es un primer nivel de atención. Es el más cercano a la comunidad. Y yo creo que ese sería uno de sus puntos, si no el más valioso, de los más. Y que implicaría conocimiento de la población de la comunidad a la cual pertenezco. Cuántos, desde factores sociodemográficos hasta conductas, ¿no? Pues toman, no toman, nivel educativo, acceso a información, economía, tecnología, etcétera. ¿A qué está cercana la comunidad en la cual yo pertenezco como centro de salud? Y que resuelve las necesidades de atención básicas. Y aquí entre comillas, ¿qué quiere decir con básico? Y que pensaba, bueno, ahí creo que deberíamos estandarizar el término básico, porque para algunas personas puede ser básico la vacunación, que así lo es, y a lo mejor para su servidor como psiquiatra, no, pues hay que psicoeducar en prevención del suicidio. Y habrá, pues yo no sé eso, mándalo al psiquiatra. Volvemos al punto anterior y eso es un servicio que un primer o un tercer nivel de atención pudiera brindar a la comunidad. Entonces, plantean que el primer nivel de atención debe tener esta capacidad de resolución para acciones de promoción de salud, prevención de la enfermedad y procedimientos de rehabilitación, no solo del personal adscrito o perteneciente al centro de salud, es decir, de mi comunidad. ¿Qué es lo que tengo y cómo lo resuelvo? También un problema común o un comentario común, mejor dicho, es que no hay psiquiatras en tal lugar y quizás no los va a ver. Ok, con eso que sí hay y no hay, ¿cómo puedo generar acciones de promoción, de prevención, incluso participando la comunidad, impactando en las diferentes poblaciones? Habrá un líder, habrá cierta figura representativa, comunidad, grupo, etcétera, para lograr esos temas de forma adecuada y contextualizada a la población que me interesa intervenir. Y de ahí, pues genero equipos multidisciplinarios. Este modelo colaborativo en salud mental, aquí propositivamente puse ese término en que, ok, pues tengo a la comunidad, tengo a tanto personal de salud desglosado en enfermería, psiquiatría, medicina general, trabajo social, ¿cómo lo implemento para responder a esas necesidades? Ok, entonces, si hablamos que el centro de salud se va a enfocar en prevenir, ¿qué es prevenir? Es generar toda aquella medida destinada no solamente a evitar la aparición de la enfermedad, que desde mi perspectiva, en ciertos momentos, creo que hay un sobreenfoque en eso. Evitemos lo que eso aparezca. A ver, si existen esos factores, vamos a reducir también factores de riesgo. Cooperemos a que aquello que ya apareció no se mantenga o no aumente en intensidad para detener su avance y atenuar sus consecuencias, atenuar sus complicaciones una vez establecida. Eso también es prevención, no solamente ser muy categórico, muy dicotómico, está o no está. Si ya está, trabajemos en los otros factores de manifestación. Ahora, prevención del suicidio, pues sería aquella necesidad crítica de identificar estrategias efectivas para prevenir el suicidio en pacientes que tienen un contacto limitado con el sistema de atención de salud mental. Que eso es una realidad y volvemos al tema de la brecha de tratamiento.
a los comentarios que les he hecho hace un ratito, no es que aquí no hay psiquiatras, solo ahí está el Instituto Nacional, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, ahí mándenlos, ok, a toda la población de esta República Mexicana vamos a mandarlos a esos 2 instituciones de alta especialidad en salud. Y si vive lejos, y si económicamente le sale muy caro, y si no llega, y si no quiere ir, y si no quiere ir a ver psiquiatras y psicólogos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerle frente a ese tipo de condiciones y variables socioeconómicas y culturales? Y aquí yo les comparto algo, parte creo de la importancia de poder platicar con ustedes el día de hoy. El 54.3% de las personas que cometieron suicidio recibieron atención el mes previo a su muerte. 3 meses después de esa primera evaluación, aumentó a 73.6% la cantidad de personas que lograron ese objetivo. Estas personas primordialmente fueron atendidos en centros de atención primaria y consulta externa de psiquiatría. Digan, bueno, pues es que no supieron hacer, o quizás sí, pero también en ese conocimiento del entorno, ¿qué hago? No, pues mándalo al hospital, pero a lo mejor no fue, sí llegó, no llegó. Les comparto otra experiencia. En un centro de salud que su servidor trabajó, recibió un día viernes a un adolescente que tuvo un intento de suicida el lunes. La persona en turno lo canalizó a mi centro de salud, tardó de lunes a viernes en llegar y el miércoles volvió a tener un intento. Le digo, bueno, es que yo no sabía, es que ahí hay psiquiatras, pues sí, pero tampoco tengo camas en el centro de salud. Decidimos canalizarlo a una institución de tercer nivel y dándole seguimiento al caso, sí procedió a la hospitalización, ¿no? Entonces, reitero lo que les mencionaba hace ratito del triage. ¿Qué condiciones de la información dentro y fuera de la institución poseo para derivar de forma adecuada a aquellas personas que lo que está en juego es su vida, literal? Si no tomo la mejor decisión, la persona puede dañar su persona, dañarla a alguien más o lograr el objetivo que es finalizar con su vida. Por lo tanto, ¿cómo aplicaría este triage en los servicios de salud mental? Bueno, vamos a imaginar esta escena y quisiera, si alguno de ustedes está trabajando en algún centro de salud mental, la persona llega a los servicios de salud mental o no mental y a lo mejor llega en un contexto no urgencia, no llega con signos vitales inestables o con alguna lesión que implique una intervención más inmediata. Lo usual es que la persona vaya para pedir una cita, para preguntar dónde está el servicio de urgencias, sin ser una urgencia lo que tiene, pero la persona tampoco lo sabe, por eso es que pregunta por ese servicio. O simplemente quiere informes, ¿no? Quizás esas son las 3 esferas más habituales. Puede haber alguna más menos que están interrelacionadas entre sí. El personal de recepción, el personal que tiene un primer contacto con aquella persona, pues pregunta. Dices, bueno, si tú requieres un servicio de urgencias, vete a tal lado o a tal servicio. Ok. Canalizo los servicios correspondientes. Ahora, quizás ahí me faltó poner entre comillas, y realmente correspondía ese servicio. Les comparto esta publicación que me parece muy interesante al contexto que estamos situados, en donde en este año se publicó que más de la mitad de las referencias psiquiátricas no necesitaban servicios de hospital general y fue más adecuada la referencia a un centro psiquiátrico exclusivo. Directrices claras para prestación de servicios de urgencias. ¿Qué quiere decir esto? De que llega a los servicios de psiquiatría de tercer nivel, en términos de nuestra organización jerárquica de servicios, y lo manda a hospitales generales, porque esa es urgencia. Pero ven que no necesitaba eso.
lo regresan a nosotros y tampoco no manifiesta esto. Y entonces, ¿para dónde va el paciente? Parte de esa brecha de tratamiento es que parecen que los andamos peloteando entre servicio y otro. Ahora, si agregamos más información a este esquema, ¿por qué acude una persona a un servicio de salud mental? Y vuelvo al contexto, vuelvo al chisme de este tema. Si los servicios de salud mental no son mediáticos, van a decir que estoy loco, no voy, o que nadie se entere, me van a bulear, se van a burlar de mí, me van a querer decir X o Y Z. Ok, ¿qué pasa entonces si existen esos factores adversos para que una persona acuda a ese servicio de salud mental? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto, muy bien. Bueno, acude porque generalmente va de forma involuntaria. Y eso es un punto también característico de la evolución de una enfermedad mental. No hay una buena conciencia de que hay un problema. Es normal, lo solvento con alcohol, sustancias, etcétera. Y cuando viene, hay alguna situación legal. Esto va en incremento cada día más, en el que instituciones de esta índole recurren a los servicios de salud mental para la resolución de algún caso o temas familiares. La familia los lleva por consumo de sustancias o porque hay padecimientos que generan cierto disconfort, que vuelvo al comentario, la persona no considera que tiene un problema, pero los familiares sí, entonces o es esto o es esto. Entonces, prefiero esto y mejor voy a los servicios de salud mental. O temas económicos, que puede ser también parte de la disfunción propia de la enfermedad mental. Al final de cuentas, eso y el otro implican lo que le llamamos motivo de consulta. Y así en grandote y naranja, por favor, si algo nos podemos quedar de esta plática es, ¿por qué vino? ¿Cuál es el motivo por el cual esta persona quiere una cita o quiere una consulta? Es algo relevantísimo. Y vuelvo a mi parte del chisme. Si vino ahorita, ¿por qué ahorita? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Digo, no, sí, el instituto tiene las citas a un mes. Sí, pero pudo esperarse otro mes. O si está un mes ahorita, pudo haber venido hace 6 meses. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué en este momento? ¿Qué está sucediendo para poder otorgar una cita? Y dependiendo de lo que nos responda, podríamos delimitar, ok, requiere una intervención más de consulta externa, no farmacológica, sí farmacológica, o la derivación correspondiente a un servicio de mayor complejidad, como un hospital general o un hospital de alta especialidad. Y bueno, agregando más a esto, si el personal de recepción pregunta por qué la atención e identifico el motivo de consulta, pues ya voy a saber si el servicio puede responder a las necesidades del motivo de consulta. Reitero, a lo mejor hay psiquiatra, sí, y puedo hacer el diagnóstico, puedo plantear un tratamiento, pero lo que lo trae ahorita, ¿con eso basta o requiere otro tipo de material, recurso humano, recurso físico? ¿El servicio que yo tengo responde a esas necesidades? Si tengo un servicio en donde requiere atención psicoterapéutica y la persona lo desea, pues se promueve su ingreso. Pero si un común es que la persona, no, yo quiero terapia, pero aquí no la brindo, pues estará muy bonito el edificio, estará padrísimo la ubicación, me queda cerca de mi casa, pero aquí no respondo a la necesidad que usted me expresa. Por lo tanto, ese servicio no responde a las necesidades. Y eso es un punto importante a considerar. No me voy a meter tanto en qué y a qué hacemos en ese caso,
porque bueno, aquí estamos en el contexto de riesgo suicida, pero siempre hay que hacer un primer encuadre antes de meterme en temas quizás hasta tabús por momentos, como es la conducta suicida. Entonces, si seguimos la flechita, si yo sé que mi servicio responde a las necesidades de atención, pues hay que empezar a hacer este triage, hay que tamizar, y una buena estrategia, sobre todo en este contexto sociocultural que involucra la salud mental, es darle a contestar cuestionarios, les llamamos instrumentos, escalas autoaplicables, es decir, que la persona contesta el cuestionario por su propia cuenta, ¿no? Sin que nadie le esté interrogando, sin que nadie le esté presionando, con el tiempo adecuado, claro, que pueda satisfacer esas necesidades de atención tan inmediatas o tan próximas, porque bueno, también hay una necesidad de atención, ¿no? Por eso aquí una primera propuesta es que sea autoaplicable y al final de cuentas somos sector salud. Contextos, motivos, factores, causas. ¿A qué me refiero con esto? Que también hay que considerar descartar enfermedades médicas primarias o el consumo de sustancias que puede inducir estados de intoxicación o abstinencia. Muchos síntomas en este tema de salud mental pueden ser compartidos por enfermedades y no por eso pertenecen exclusivamente a esa enfermedad. Si una persona tiene alucinaciones auditivas, que son síntomas característicos de esquizofrenia, no necesariamente la persona tiene esquizofrenia. Quizás consumió una sustancia que está manifestando en la persona alucinaciones auditivas. El suicidio es incluso un criterio diagnóstico para lo que le llaman episodio depresivo mayor. Pero las personas con depresión pueden tener el diagnóstico sin tener manifestación de conductas suicidas, y un paciente con conductas suicidas no necesariamente tiene depresión. ¿Que es de lo que más se ve? Sí. ¿Que es lo más frecuente? También, pero no es lo único. Entonces también por eso ampliemos, reflexionemos en cómo se manifiesta este tipo de conductas. Entonces por eso aquí les enfatizo, no olvidemos preguntar a la persona si tiene alguna enfermedad médica primaria y si hay o no hay la manifestación del consumo de alguna sustancia. Y aquí nosotros proponemos para tamizaje, ok, si les dije hace un ratito que la depresión es de las enfermedades afectivas más relacionadas o de impacto con suicidio, pues hay que descartarla. Entonces, el PHQ-9 es una escala autoaplicable que permite un adecuado tamizaje de depresión. El GAT-7, el cuestionario para detección de ansiedad, consumo de sustancias, que eso ya es una entrevista heterodirigida para el consumo de sustancias, y el empleo de escalas para evaluación de riesgo suicida. ¿Qué tanto esa persona manifiesta el riesgo? Y aquí, con todo el respeto y la prudencia necesaria, yo creo que más de una vez nosotros mismos hemos manifestado eso. En un día complicado, turbio, horrible, ya, me quiero dar un tiro. A ver, doctor, ¿tiene arma? No. ¿Y por qué lo dice? Pues porque ya, hoy no quiero venir, ya no quiero continuar trabajando. Ok, entonces se manifiesta, habla de esos temas, pero ¿qué tanto riesgo sí hay o no hay? Dependiendo del contexto. Entonces, hay que saber ese riesgo suicida, y ya que lo sé y que estadifico mi puntaje de acuerdo a las escalas, pues puedo determinar si tengo un riesgo leve, un riesgo moderado o un riesgo grave. Vuelvo al contexto. Aquí en salud mental, en esta área de la evaluación psiquiátrica, psicológica, de enfermería y trabajo social, tenemos que verlo de forma dimensional. No, sí, juntar diferentes categorías, tiene o no tiene, pero es todo un sistema. Entonces, si yo tengo diferentes calificaciones y contextos para determinar qué es leve, moderado o grave, de ahí decido qué hacer. Y si se puede, de acuerdo al contexto que les manifesté hace un ratito, también entrevistar ya uno a uno, generar el ambiente adecuado para, oye, vi que
punteaste GAT-721 y me estás diciendo que tiene riesgo. ¿Por qué? Puedo preguntar más, puedo saber más a qué se refiere esto y entonces ya puedo, nada más con eso hasta el mismo paciente a lo mejor puede empezar a bajar ese estrés, ese disconfort, esa molestia y quizás el puntaje cambie. A lo mejor viene enojado porque me miró mal el doctor Amado al entrar y ahora con otra persona más empática, más adecuada al contexto, disminuyó ese estrés. Y con esas 3 vías, dependiendo de la severidad de la conducta que estoy manifestando, pues tomo la decisión de, ok, le doy tratamiento no farmacológico, no requiere medicación, no requiere tratamiento con antidepresivos, ansiolíticos, requiere más una psicoterapia o psicoeducación, o ya requiere un tratamiento multidisciplinario. Aquí también me detengo tantito. ¿Qué es mejor, psicología y psiquiatría? Lo que responda a la necesidad del paciente, no es echar competencias. Si de acuerdo a la necesidad requiere uno y otro, adelante. El primer punto, por más Instituto Nacional de Psiquiatría, si tiene un padecimiento leve y requiere psicoterapia, la atención debería ser psicoterapéutica, no psiquiátrica, ¿sí? O grave, que es el punto en rojo, pues eso sí se consideraría una urgencia, y si estoy en un centro de primer nivel, hay que referirlo a un segundo y tercer nivel de atención. Aquí, digo, ahorita veo todas las preguntas y comentarios. Un comentario, observación pudiera ser, oiga, es que yo he referido y me lo rechazan. Ok, ¿y se refirió de forma adecuada? Es decir, si era lo que requería un tercer nivel o al no saber cómo abordar, intervenir, detectar, mejor lo mando, no vaya a ser. Porque entonces eso también coopera a la saturación de los servicios. Gran parte, y creo que de un punto muy valioso de estar aquí es precisamente que ustedes y su servidor sepamos un mismo idioma, un mismo lenguaje, y que saben qué, cómo, cuándo vamos a recibir, y su servidor también en qué van a enviar, o qué necesidades hay para intervenir en nuestra comunidad. Y bueno, su servidor hace unos meses trabajó con un equipo de IMSS Bienestar en la generación de este protocolo para el lineamiento del Código 100 del comportamiento suicida. A la doctora Cristina Rodríguez, que fue la persona que me invitó a dar mi punto de vista sobre este aspecto, pues aquí corté un poquito porque quise enfatizar en la diapositiva anterior, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, si ustedes se ven, aquí ya delimitaron el código rojo, amarillo y verde, los niveles de severidad y darle continuidad a los procesos, que bueno, pueden revisarlo en este protocolo que genera este programa de bienestar, pero básicamente yo quiero que ustedes vean cómo, dependiendo del riesgo, sin riesgo, leve, moderado, alto, inminente, sí se sigue un protocolo, un seguimiento institucional o extrainstitucional que no necesariamente es en el mismo lugar y que puedo emplear otro tipo de estrategias. Por ejemplo, si tengo sin riesgo, pues se puede quedar en ese primer nivel con la atención comunitaria. A lo mejor sí manifestó riesgo suicida, pero en ese momento no tiene riesgo y puedo dar otro tipo de intervención. Si es riesgo leve, pues bueno, puedo canalizar a otra área, riesgo moderado, evaluar la red de apoyo, que no necesariamente eso es igual a familia, que sería lo ideal, pero con qué otra persona, institución, agrupación la persona cuenta que podríamos considerarla esa red de apoyo, un riesgo alto, que aquí ya podría conllevar la referencia a un segundo o tercer nivel, y una de las propuestas que tanto el Instituto Nacional de Psiquiatría como el equipo de la doctora Rodríguez es, ok, si ahorita por nuestra normativa institucional tiene que haber la apertura de camas para pacientes psiquiátricos en instituciones de Hospital General, bueno, pues empleemos la tecnología de información y comunicación, la telesalud, para esa comunicación interdisciplinaria. Su servidor abierto a que, a ver, pues platiquemos con aquel médico a cargo y pues súbele, bájele, cámbiale, bueno, yo opino esto de acuerdo a su necesidad, para que esa persona pueda
estar en un medio seguro ante la manifestación de un riesgo alto o inminente de la conducta suicida. Y bueno, el instrumento que emplea este protocolo de atención es el ASQ, que es la herramienta para la detección del suicidio. Y manifiesta lo siguiente: es común que el usuario espere ser juzgado o maltratado por el personal de salud. Por eso, mi importancia de primero escucharlo, saber a qué viene, por qué viene ahorita. Eso es muy importante, a que de golpe, oiga, usted no va a ser juzgado, ¿eh? Nuestra intención es apoyar, ¿ok? ¿Quedó claro? Perfecto. En las últimas semanas, ¿ha deseado estar muerto? O sea, en menos de ni 5 minutos, ya estoy preguntando eso. Puede ser inapropiado, imprudente, quizás hasta agresivo para la persona. Volviendo al punto, no quiero entrar aquí porque puedo ser catalogado de tal característica, tal persona. No, a ver, bienvenido, lo ayudamos, quiero escucharlo, quiero saber qué sucede, a qué viene aquí, es el servicio que corresponda o no, para entonces, incluso en la experiencia en ese ojo clínico, verán que, ok, ahora es el momento para poder preguntar si esta persona en las últimas semanas ha deseado estar muerto, ha sentido que la persona o su familia estarían mejor si estuviera muerto, si ha pensado en suicidarse o si alguna vez lo ha intentado. Y el saber cómo lo hizo y cuándo lo hizo, porque va dependiendo de la severidad o de la dinámica, también la gravedad de dicha conducta. Y bueno, en esta práctica colaborativa interprofesional hay muchas acciones que se repiten. Por ejemplo, la contención verbal. Yo creo que todos, independientemente de la profesión, de la vocación, de la labor que tengan en ese centro de salud, si yo voy a una atención en odontología o laboratorista, pues si yo pregunto o sé detectar síntomas de depresión, puedo canalizar otra área. Sí, enfocarme a lo mejor en el malestar dental que tiene, pero bien valdría la pena interrogar un poquito más sobre esos síntomas afectivos y todos dar esa contención verbal si es necesario. Es decir, si la persona expresa en una consulta que no tenía nada que ver la manifestación de riesgo suicida, pues no entrar en estrés de, espérese, voy a buscar al doctor. No, a ver, sí lo busco, pero platíqueme. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está esto? Empezar a trabajar en ese encuadre y en esa relación hospitalaria con la persona. Y bueno, en temas de salud mental, pues enfermería podría dar esa psicoeducación en torno a este tema, psicología en una intervención breve o de primeros auxilios psicológicos, medicina en el diagnóstico y en el tratamiento farmacológico si es necesario, de acuerdo al contexto. Hay medicamentos que en algunas publicaciones, algunos autores los consideran antisuicidas, pero pues si así fuera, sería un boom. Más bien, dependiendo del contexto que tengo, si es una persona impulsiva, puedo ayudar algo para que frene la impulsividad. Si está condicionando el insomnio, ya un malestar tan alto que si no duermo voy a cometer un nuevo acto suicida, pues puedo dar algo para relajar, para dormir, dependiendo del contexto al que me esté enfrentando. Trabajo social en establecimiento de la red de apoyo, vuelvo al punto amplio de no solo en la familia, sino dependiendo del contexto en el cual esté enmarcada la persona, y trabajar este sistema de referencia y contrarreferencia actualizado. En el directorio puede verse muy bonito X o Y centro de salud, o X o Y Instituto Nacional o Hospital General. Ese servicio responde a esa necesidad, tiene el recurso humano, material, de conocimiento para responder a esas personas, adelante. Si no, pues sería oportuno saber la adecuada derivación. En la promoción de la salud, aquí pensaba, bueno, en un centro de salud sería muy enriquecedor que el personal dedicado a eso haga mi diagnóstico poblacional, cuántas personas pertenecen a esta comunidad y cómo la misma comunidad puede dar atención para y la comunidad. Si mencioné hace un ratito que el lugar donde más se cometen suicidios es en la casa de la persona, pues bien valdría la pena visitar aquellas casas, ¿no?
sobre todo de aquellas personas con riesgo, en el que ya cerró aquí, que te vaya bien, no. Comunidad, primer nivel, prevención. Por eso le digo, ¿qué tan básico es? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, doctor, adelante. Ok. Entonces, hay las sugerencias del cómo preguntar, por ejemplo, sentimientos de tristeza, ¿cómo ha estado tu humor recientemente? Que puede ser parte de una mera plática. Doctor, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Cómo ha estado tu humor recientemente? O en las últimas 2 semanas, ¿cómo te has sentido? ¿Se ha sentido tan mal que su vida entera se ha afectado? Y con eso empiezo a identificar sentimientos de tristeza. Problemas de sueño, ¿ha estado durmiendo con normalidad? Y bueno, ahí, ¿qué es normalidad para la persona? Déficit de interés, lo que le llamamos anedonia. Antes de sentirte tan triste, si es que se siente triste la persona, ¿qué tipo de cosas hacías para divertirte o relajarte? ¿Es capaz de disfrutar esas cosas como lo hacía antes de esa tristeza constante? Ideas de culpa, ¿cómo te has sentido contigo mismo en términos de autoestima desde que estás tan triste? Vean cómo la tristeza es un factor, un síntoma cardinal de este diagnóstico. Déficit de energía, cómo ha estado su energía desde las últimas 2 semanas. Concentración, se ha podido concentrar últimamente, dificultad para tomar decisiones, trastorno del apetito, ha notado cambios en su apetito desde que se siente tan triste, o retardo o agitación psicomotriz, se ha sentido más lento, más inquieto que de costumbre, y si manifiesta esta ideación suicida, pues podríamos implementar el instrumento que les mencioné previamente. Ahí, dependiendo de cada centro de salud, pues tenemos nuestro protocolo de atención. ¿Qué va a pasar si laboratorista, apoyo de salud, odontólogo, detectan eso? Voy corriendo y le aviso al médico, o desde ahí empiezo a implementar, aplico esto para entonces llegue el momento oportuno de aplicar ese instrumento y que esa persona no se sienta agredida, aludida, ofendida, y que pueda recibir la atención, la intervención de una forma adecuada. Ok, pues ya para casi terminar, en conclusiones, me gustaría que analicemos unos datos, porque dirían, bueno, ya nos va a enseñar el triage para saber cuándo sí, cuándo mandar a los pacientes. Y entonces, básicamente es aprender cómo y cuándo los mando. Ok, sí, pero ¿qué es lo que recibimos? Distribución de los trastornos mentales. Lo que ven en naranja es leve, lo que ven en amarillo es moderado, lo que ven en verde es grave. Predominan los trastornos leves, que sumado con los moderados no le ganan a los graves. Generalmente la categoría grave es porque hay ese riesgo suicida o síntomas psicóticos de acuerdo a un sistema de clasificación, pero aún así no rebasan a los padecimientos leves y moderados. Y con los tratamientos que les mencioné hace un ratito. Ahora, en los centros de salud, en estos recursos de salud mental y adicciones, quisiera que vean que en naranja hay centros de salud, en amarillo los hospitales, en verde cualquier consultorio y en azul camas sensables. A ver, reflexionemos. Si les dije hace un ratito que los padecimientos predominantes de intensidad son los leves moderados, ¿por qué hay más camas? Pienso que una condición grave debería hospitalizarse. Si no hay tantos, ¿por qué hay más? Y lo demás hay menos. Ahora, del personal, en naranja, personal en general, en amarillo, médico especialista, verde, psicólogo, azul, enfermera y, bueno, los famosos llamados residentes de psiquiatría. Ok, aquí tenemos mayor congruencia con lo anterior.
Psicólogos y enfermera predominan para dar una intervención no farmacológica de psicoeducación, de contención, de encuadre a aquellos padecimientos leves y moderados. Los otros equivalen a lo anterior. Ok, y entonces, ¿por qué luego el reclamo? Doctor, es que no hay psiquiatras. Pues hay los que se necesitan de acuerdo a la necesidad, ¿no? Sí, pero es que hay muchas camas. Entonces, ¿qué tanta buena repartición? Y sobre todo en este último punto, vean en la brecha de atención según el trastorno mental, las diferentes barras demuestran, o muestran, mejor dicho, los diagnósticos: depresión, manía, ansiedad, pánico, fobia social, abuso de alcohol o cualquier otro. En color amarillo, lo que no es atendido, y lo que ven en naranja, lo que sí es atendido. El porcentaje de atención en cada uno de los trastornos es bajo. De ahí a que quizás se complique y que al llegar a esa complicación se asista a los servicios de salud mental, y de ahí a esa necesidad, pero en su gran dimensión no rebasan a los padecimientos leves moderados. Una persona asiste o lo llevan a la consulta porque ya le está causando un problema. Si estamos hablando que los casos leves son leves y que a lo mejor se sobrellevan de alguna otra forma, quizás por eso no asisten. Entonces, en resumen de todo esto, es posible que los pacientes con riesgo suicida sean los menos asistentes, o cuando se asisten, hay que canalizarlos a las áreas oportunas al momento. De ahí el compromiso de nuestro primer y segundo nivel de una adecuada separación, ordenación, de triage, en qué recursos son los que cuento, dónde cuento con ellos y qué padecimiento es el que mejor te beneficiaría de esos servicios. No depositarlo todo en un solo centro de salud mental. Y bueno, pues entonces, a manera de conclusión, el suicidio es un problema de salud que sí se puede prevenir. Hay padecimientos muy particulares que a lo mejor esta prevención puede ser más complicada, enfermedades crónicas, graves, deteriorantes, pero si lo vemos desde esa perspectiva social, red de apoyo y el trabajo que podríamos hacer con comunidad, es prevenible, y se proponen 3 estrategias para lograr ese objetivo: identificar los tipos de riesgo, disminuir las barreras para atención oportuna en los diferentes niveles de atención. Reitero esta parte, ¿no? Porque mucha queja es en esa sobresaturación, sí, pero quizás porque la canalización no es la adecuada, la demanda de atención sí es mucha, pero el recurso humano material no bien empleado. Y una de las alternativas es el fomento del modelo colaborativo en salud mental para un uso correcto de los recursos con los que cuento, y por ende de responder esas necesidades de las personas. Y bueno, eso es de la presentación, es todo de mi parte. Les agradezco mucho la atención y los imperfectos en la tecnología. Muchas gracias, doctor Javier, por la excelente ponencia sobre un problema de salud pública que bien conocemos, y aventuvo de compartirnos el día de hoy toda esta información tan importante. En el tema tenemos agradecimientos desde el estado de Puebla, de Tabasco, de Michoacán, Ciudad de México, Estado de México y otros estados que estuvieron al pendiente de la ponencia, ya sea aquí en Teams o vía Facebook. De esta manera les recuerdo a los participantes que si tienen alguna duda, alguna pregunta que gusten que les resuelva el doctor Javier, pueden levantar alzando la manita en el icono de participar para que se pueda habilitar su micrófono, y de esta manera demos pie a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, ahí si me permite, en el chat veo que Alma dice: tengo una duda, en primer nivel de atención, ¿cómo sería una resolución para no referirlos con el psiquiatra si ya tuvo intentos? Yo creo que depende del contexto. Si la persona en ese momento, en el último semana, tiempo reciente, tuvo el intento, sí es sí o sí mandarlo a un servicio
de tercer nivel que implicaría posiblemente la hospitalización. Pero si a lo largo de la vida, de cierto periodo de tiempo, de más años tiempo, yo hoy a los 40 años y tuve un intento a los tantos años, bueno, podríamos evaluarlo con mayor profundidad y si tiene el riesgo nuevamente similar al evento anterior, referirlo. Habría que saber por qué lo hizo, por qué no lo volvió a intentar. Por eso vuelvo a la parte del chisme. ¿Por qué antes? ¿Por qué no después? Sí, entonces, que claro, el intento suicida es un factor grave y no estaría de más la evaluación psiquiátrica, aunque su servidor es creyente que cualquier otro especialista en salud mental, enfermería, psicología, con un buen entrenamiento, podría delimitar si requiere la intervención en un primero, segundo o tercer nivel. No necesariamente, y de ahí me atrevo a decir, y liberarnos un poquito de esa necesidad de que sí o sí psiquiatría lo tiene que evaluar. Porque no nos vamos a dar abasto tampoco, hasta por supervivencia de nosotros. No sé si respondí su pregunta. Muchas gracias, doctor. Vía Facebook también tenemos otra pregunta de Oscar Rangel. Nos dice si existe un triage universal para las instituciones de psiquiatría o primer nivel de atención o cada institución debe implementarlo. No, yo creo que lamentablemente las instituciones han trabajado con lo que pueden, tienen y creen. Parte del proyecto de este equipo de trabajo de INS Bienestar es que todas aquellas unidades de primer nivel tengan este flujograma. Por eso me sentí honrado de poder participar en este proyecto, porque si todos trabajamos de la misma forma, mismo procedimiento, mismo lenguaje, y se lo dije a la doctora Cristina, en el momento que me lo refieras a este tercer nivel, Instituto Nacional de Psiquiatría, si es necesario, ya voy a saber cómo trabajas, qué preguntaste, qué no preguntaste, y agilizo el proceso de ingreso, ¿sí? Entonces, en la experiencia de su servidor, por lo menos en este ambiente de salud mental, yo creo que sí. Cada quien trabaja de acuerdo a lo que sabe o empieza a implementar de acuerdo a ciertos lineamientos, pero sí, sí notamos diferencia en cómo trabajan las diferentes instituciones. Y hay esta carencia de información también, de que es que el instituto tiene, no sé, tiene clínica de trastornos de conducta alimentaria. Ah, pues manden ahí a todos los pacientes, sí, pero se les da cierta intervención, no lo que quizás la expectativa desea. Y entonces ahí empezamos a ver esas quejas que quizás pudimos evitar, o este malestar de la persona de no cumplir la expectativa por la cual llegó con nosotros. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos aquí la participación del doctor Rosendo Avendaño. Adelante. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Adelante. Gracias. El suicidio se ha convertido ya, junto con la depresión, en verdaderas epidemias, o podría atreverme a decir en pandemias a nivel mundial, sobre todo en países de primer mundo capitalistas, llámese Corea del Sur, llámese Japón, hoy México. En Corea del Sur, por ejemplo, algunas de las medidas que han impuesto son las de mallas de más de 2 metros en los puentes, que no veo que solucione en gran parte, en el fondo, la situación. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo influyen los detonantes políticos, económicos en este caso del suicidio, ya que en los jóvenes se incrementa esta situación? Y finalmente las redes sociales, el internet, que si bien el intento era acercarnos, hoy la comunicación es algo que realmente se ve totalmente evitada con estos medios, una comunicación frente a frente, viéndose ojos directamente, no se da esta situación. Entonces, ¿cómo impactan la modernidad, las redes sociales y los detonantes económicos y políticos en esta situación? Gracias, es cuanto. Sí, gracias. Déjeme
mostrarle otra vez esta diapositiva y, si me permite, contestarle también con otra experiencia. Aquí les muestro otra vez los factores distales de desarrollo y precipitantes. Ahí podríamos meter que eventos de la vida, redes sociales, factores políticos, factores ambientales, y recientemente una familiar se fue a Japón y yo le pregunté, oye, yo sé que allá hay una alta tasa de suicidio y demás, y me comentaba, oye, es que fíjate que reciben muy bien a la persona extranjera, son muy hospitalarios, o sea, muy anecdótico. Yo iba con mi bolsa en el metro y me veían raro de que, ¿por qué llevas así tu bolsa? Bueno, pues porque traía la idea que me la iban a robar, ¿no? Y dice, es que lo recibe de tal forma, pero luego la forma en cómo, no sé, poner en evidencia exigencia de, oye, tú persona de Japón, ¿te está ganando un mexicano en obtener ese empleo? ¿Te está ganando un estadounidense? O sea, ¿qué clase de honor? Y volvemos a la parte cultural, el honor, la fidelidad, la creencia de que cómo te estás permitiendo ese tipo de acciones. Entonces imagínense cómo ha de vivir ese joven, esa joven, esa presión de que alguien de no de mi cultura, bajo todas las características socioculturales de mi tradición, pues ya no encuentro sentido, porque por más que me estoy esforzando, no lo logro y estoy fallándole a mi familia, a mi entorno, a mi comunidad. Por eso quise mostrarles esta diapositiva. Quizás quitando un poquito lo de arriba, que sería interesante estudiar qué característica tiene el ciudadano japonés en torno a las alteraciones en la expresión genética que manifieste conducta suicida, pero en las otras dos, los rasgos de personalidad de esta población, con el incremento de la vulnerabilidad del estrés y los eventos de vida que están padeciendo, lo que usted mencionó, política, redes sociales, antes, ¿no? A lo mejor el bullying era cara a cara y había oportunidad de defensa o de huida, ahora no. Ahora yo no sé quién me está molestando o me es más difícil identificar a esa persona y que me dicen, no, pues emplea tal sustancia para hacerle frente y le sumo otra piedrita a esa vulnerabilidad y me condiciona a un mal manejo del estrés que se manifiesta en ansiedad y depresión, y yo comparto con usted, ¿no? Quizás hasta pandémico el que, ¿cómo le hago? Y que luego preguntas o excusas, pues es que así es, pues sí, pero eso no quiere decir que sea correcto. ¿Cómo lo canalizo o manifiesto sin que incluso agreda la cultura oriental, ¿no? Porque me dirán, oiga, doctor, pues es que es el honor. Sí, pero es la vida de la persona. En nuestra misma población, la conducta suicida en otras culturas se ve como algo muy honorable, divino incluso, que ahorita pues, me estarían odiando más. Pero bueno, depende, insisto, el contexto y cómo lo puedo intervenir. No sé si respondí su pregunta, doctor. Y, bueno, creo que sí. Y leo otra. Dice, si tengo una paciente que me consulta, que estuvo en psiquiatría, medicamento, alucinaciones, trastorno bipolar, dejó más de un año el medicamento, la vuelvo a referir, ¿qué hago con ella? Ya no quiere tomar el medicamento. Bueno, por lo que usted me está describiendo, pudiera tener un trastorno bipolar. Una de las características que lamentablemente caracteriza al paciente con trastorno bipolar como parte de la misma evolución es que tiene una escasa conciencia de enfermedad. Por lo tanto, no considera la manifestación de sus síntomas un problema y por lo tanto esperado, lamentablemente, que no se tome el fármaco. Mientras la persona no se ponga en riesgo dentro del contexto del trastorno bipolar, riesgo suicida, conductas de riesgo, conductas sexuales inapropiadas, agresivo, pues lo ideal es mandarlo a un servicio de psiquiatría para trabajar en esto, psicoeducarla y darle atención farmacológica. O sea, lamentablemente el trastorno bipolar es una enfermedad crónica
No hay cura al día de hoy, solo se controla, similar a la diabetes. Y al decir similar a la diabetes, lo mismo. Si la persona no se toma sus hipoglucemiantes, su insulina, va a evolucionar en todas esas complicaciones. Entonces, hay que psicoeducarlo enormemente, trabajar mucho en que no es una forma de ser, es una enfermedad crónica que requiere control. Y bueno, ella fue un poquito anecdótico fuera del tema suicida. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta en redes, en la que dice, ¿qué estrategias considera que son necesarias para llegar a la población adulta masculina, ya que son quienes presentan mayores cifras de mortalidad ¿A la población qué, perdón? masculina? ¿Masculina? Ya. Es una pregunta interesante. De hecho, alguna vez escuché y hay literatura de eso, de la depresión masculina, ¿no? Que yo creo que va mucho en nuestro entorno. A muchos nos educaron, no, todavía que los hombres no lloran. Los hombres son fuertes, son los machos, son los que deben establecer, ¿no? Pues también somos humanos, ¿no? También en esta parte de psicoeducación, en el que también hay hambre, hay llanto, hay dolor, y que tenemos que manifestar como tal eso. Yo creo que más bien saber cómo puedo abordar al ente llamado hombre. ¿Qué le llama la atención? ¿Cómo lo puedo intervenir? ¿Cómo lo puedo manifestar? Por ahí me dicen, no, pues no ponga ejemplos que no gustan. El fútbol, que es una cultura en nuestro país, bueno, sí hay, y recientemente, hace unos años, hablemos de depresión, hablemos de salud mental. ¿Qué personalidades son las que manifiestan eso? Generalmente figuras mediáticas, figuras famosas de los diferentes campos de acción, entre ellos futbolistas, en donde, bueno, ¿cómo puedo acercarme a ellos? El factor sustancias también es un factor importante. Entonces, si aquellas empresas en donde hay la comercialización de sustancias cooperáramos un poco más en la manifestación de riesgo suicida o en la clásica, hasta memes hay de eso, ¿no? Nos dicen, preguntan todo y al final, ¿puedo beber, doctor? Bueno, sí, pero también conlleva un riesgo para esto. Si tú padeces tal enfermedad afectiva, ansiosa, más el consumo de sustancias, existe ese riesgo. Entonces yo pensaría en el conocimiento del ambiente de esa persona y cómo lo voy a intervenir. Aquí quizás ya puse ejemplos del día a día, en la comunidad. ¿Cómo voy a hacer para acercarme a esas personas? Su servidor hizo el servicio social en Chiapas y bueno, pues acá, ¿cómo me acerco a aquel hombre que no sigue indicaciones? ¿De qué temas les puedo hablar para que haya mayor apego y se tome su medicamento? ¿No? A lo mejor ahí voy a agredir factores éticos. No estoy diciendo que hagamos cosas malas, pero si mi objetivo es lograr tomar el fármaco, mantenerse estable y continuar con su calidad de vida, mientras no le cause daño a alguien ni le cause daño a los demás, a mi propia persona, pues el conocimiento del ambiente es el adecuado, pienso yo. Pero vuelvo a la parte de la psicoeducación, que es un elemento fundamental en este campo de la salud mental. No sé si respondí la pregunta del chat. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra participación de Miguel Merino. Sí, Miguel. En un momento se está habilitando su micrófono. Ok.
Me parece que se desconectó. Vamos a esperar si en un momento puede regresar a la sesión. Pero también aquí en los comentarios tenemos a la maestra Ana Silva, en la que nos pregunta de cómo puede tener acceso al flujograma y cuestionario para tamizaje. Bueno, a veces se los puedo compartir, digo, no sé, ahí con los medios, con lo que usted me diga, doctora Diana, pero pues este manual de procedimientos de bienestar pues va a estar a su disposición. Les quedó mal, no sé si ya está publicado, lo van a publicar, no lo sé, pero va a ser un medio de consulta en los próximos días. Bueno, muchas gracias. Regresó Miguel, ¿no? Ya regresó. Adelante, por favor. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Bueno. Hola, aquí muy sí, buenas tardes. Sí, adelante, Hola. sí se escucha. Aquí en mi comunidad nunca hay buena señal y menos ahora con tanta lluvia. Disculpen. ¿Cuál es, doctor? Gracias por su exposición. ¿Cuáles son las cifras actuales del suicidio, hablando generalizadamente en México? La tasa de incidencia, por un lado, y por otro, esa misma tasa en el personal de salud y un poco más específicamente en el personal médico. Yo en lo particular aquí en el hospital vemos que es un hospital rural, hay mucha incidencia de, sobre todo, trastorno mixto ansioso depresivo crónico y no hay una política de salud mental que atienda, inclusive es mal visto por el propio personal cuando se le da atención a este problema, que es muy notorio, sí se le puede llamar epidémico, aunque no haya algún protocolo de investigación al respecto. Incluso en el síndrome de desgaste profesional, que también conlleva depresión y ansiedad y trastorno de ansiedad dentro del mismo personal, es enorme, pero obviamente hay la negativa a la aceptación, hay la incapacidad de autodiagnóstico y veo que también por extensión se refleja en una especie de rechazo hacia diagnosticar, atender a este problema. Es decir, claro, hemos visto que en el sistema de bienestar le están dando importancia al aspecto, lo cual es fundamental. Como dice por ahí cierta frase, un paciente no es solamente una historia clínica, es una persona. Es decir, ese debería ser el criterio, debió haber sido siempre. Y por extensión también, si quisiera usted hablarnos, por ejemplo, de la filosofía y más concretamente de la filosofía de vida y su papel dentro de este problema y algo tan sencillo que en la clínica, en la consulta, se puede manejar muy concretamente, pero casi nadie, mejor dicho, nadie lo hace. El hecho de hablar con el paciente sobre su objetivo de vida. ¿Qué sentido tiene la vida? Eso ya es entrar en filosofía, pero es importante. Considero que mientras no se tenga una filosofía de la vida adecuada y trascendente, pues el problema del suicidio continuará, pero me interesa saber su opinión de usted como psiquiatra, como experto en el tema. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues, de hecho, si me permite, les voy a compartir otra diapositiva que por error no la agregué, que quizás va relacionado con lo que el doctor Miguel nos comparte. Si vemos que la teoría social de Joyner sobre el suicidio, en donde dice que la persona tiene el deseo de morir y la capacidad para llevarlo a cabo porque hay problemas de conectar con los demás. Es decir, una persona con riesgo suicida se siente solo.
se siente solo, se siente saturado y entonces la interacción de uno y otro aumenta la capacidad para suicidio y en su interacción con el deseo más capacidad, pues se convierte en una conducta letal. Entonces, ya que vamos a filosofar, una de las teorías de Albert Camus de Sísifo, en el que este sujeto va empujando esta piedra de forma constante sobre esta pendiente y hasta que llega a la misma y dice, ya lo logré, y va de regreso, y de esto de forma reiterativa, dice, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué estoy empuje y empuje si nada más eso es lo único que voy a hacer? No me voy a liberar de esto si ya no estoy vivo. Por eso yo creo que ok, nos metemos en esos términos filosóficos, pero yo creo que de humanos, de saber, ¿y cómo está el día de hoy, señor, señora? Viene por su medicamento, viene, ok, en el contexto de consulta, ¿y cómo está? A lo mejor si nos sobrellevamos, nos sobrepasamos por este malestar de la persona, en la demanda de atención, la burocracia institucional, sí, pero bueno, si ya estoy en un cuadre de consulta, pues bien valdría la pena que tanto tiene esta soledad, este cansancio que le hace tener problemas para conectar y que siente que si ya no está con eso se va a sentir liberado y que la decisión única o la acción única, mejor dicho, es quitarse la vida. Entonces, pienso y yo comparto con usted de que sí, entre más sepamos de esa persona, será mejor el abordaje que le pudiera decir. Y pues sí, con el personal médico hay una alta tasa de manifestación. Si recordamos la diapositiva que les mostré de menores de 40 años, los médicos residentes en formación, que son la piedra angular de muchas de las instituciones de salud, están en ese grupo de edad, en el que solventan muchas de sus conductas. De hecho, yo les comparto ahí, estoy llorando un poquito, estamos haciendo una tesis de automedicación en este personal. ¿Qué tanto emplean otros medicamentos autoprescritos? Porque yo soy médico, yo sé, y también nos enseñan que eso no deberíamos hacerlo, debería ser atendido por otro colega, pero qué pena, o qué van a decir, volvemos a ese estigma, discriminación de, no, pues yo tengo que rendir, porque si no, adscrito o adscrita me va a tratar mal, o no voy a obtener la mención honorífica que deseo, la rotación externa que pudiera llegar a conseguir, y entonces empleo benzodiazepinas, estimulantes, alcohol, analgésicos para solventar eso y enmascarar la manifestación de algunos otros síntomas, que hasta que llega un punto de que ya disfunciono, e incluso en casos graves, a lo mejor la institución condiciona su seguimiento, su formación como profesional especialista en formación, es cuando ya tomo medidas y es cuando se requiere quizás hospitalización. Entonces sí, lamentablemente es algo que está presente, que va en incremento, que esta teoría de la automedicación, autoprescripción, puede estar condicionando. A lo mejor ese sería un punto en contra de nuestras políticas de salud, de la facilidad de accesibilidad de este tipo de medicamentos, de los jueves, viernes sociales para satisfacer esas necesidades. Y un punto que me gustaría reforzar a lo compartido por el doctor Miguel es que pues el compromiso de esta área de la medicina general de intervenir en estos pacientes, ¿no? A lo mejor les pongo la etiqueta pacientes de psiquiatría porque padecen trastornos mentales, pero la psiquiatría es una especialidad de descarte. Primero, medicina general puede dar su intervención e incluso el instituto trabaja en esta telementoría de pueden ustedes hacer el diagnóstico y dar el tratamiento, salvo que sea un caso más complejo detectado por esta telementoría. Bueno, pues si quieres ahora sí que intervenga psiquiatría, pero medicina general, enfermería, trabajo social, puede dar una primera intervención sin que necesariamente tenga sí o sí
el visto bueno de psiquiatría con un adecuado entrenamiento. Y algo que queremos fomentar es eso. Enseño y vamos viendo qué casos son los que necesitas mayor asesoría, intervención, comunicación interinstitucional. Bueno, hay pequeño comercial de esta situación. Muchas gracias, doctor. Con esta concluimos la ronda de preguntas y agradecemos que nos haya dado esta excelente ponencia. Como usted lo comenta, es muy importante que este tema de salud mental pues pueda permear desde el primer hasta el tercer nivel y que sea atendido a los pacientes en cada uno de ellos. Bueno, con ello invitamos al personal presente a realizar la evaluación para obtener su constancia o registrarse en el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, el CIESABI, para conocer la oferta educativa disponible, así como los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. De esta manera, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. CIESABI agradece su interés en la educación continua y permanente. Muchísimas gracias y hasta luego.